Ok, muy bien. Buenas tardes. Vamos a comenzar con el taller del día de hoy. En este caso, en esta ocasión, nos toca hablar acerca del tema de investigación descriptiva, así como también del tema de resumen. En esta parte, pues bueno, mi nombre es Mayra Costa, soy tutora aquí presencial del Centro de Enlace en Apodaca de la Universidad CNSI. Y pues bueno, en este caso, como todos los talleres que impartimos aquí en el Centro de Enlace, pues bueno, los talleres se graban por cualquier, en este caso, necesidad a futuro de algún alumno que necesite este taller como apoyo para realizar alguna actividad. A su vez también aquellos alumnos que no pudieron asistir de manera presencial en cuestión en vivo al taller, en este caso el día de hoy. En cuestión, pues bueno, obviamente de lo que les vamos a hablar, pues vamos a abarcar estos dos temas. En algunos casos vamos a ver algunas cosas importantes de cada uno de los aspectos, tanto en este caso el tema de investigación descriptiva, así como también en este caso el tema de resumen. Entonces vamos a empezar con el primer tema, que sería en este caso el tema de investigación descriptiva. En esta parte en el tema, pues bueno, lo primero que vamos a ver es qué significa. En cuestión de lo que es la investigación descriptiva, pues bueno, obviamente este es un método de estudio en el cual obviamente tiene como objetivo principal, pues describir de manera un poquito más detallada lo que es un fenómeno, obviamente alguna situación también o grupo de sujetos. En este caso se centra en responder preguntas. Normalmente, pues, alguna de las preguntas más comunes es el qué, cómo, cuándo de algún fenómeno o de algún suceso que se esté presentando. En este caso, sin preocuparse un poquito del por qué, es decir, cuál fue el motivo, cuál fue la situación del por qué se creó esta parte del problema. En cuestión de, obviamente, en este caso de lo que es la investigación descriptiva, pues es una de las formas más comunes de investigar en ciencias sociales y obviamente todo esto permite obtener una comprensión más profunda de lo que es lo que se está estudiando en esta parte. Entonces, igual en algunos casos, como siempre les comentamos en los talleres, les pueden presentar en algunas tareas alguna cuestión o algún planteamiento que les vayan a estar ustedes en este caso presentando, que de hecho ahorita parte de lo que es la experiencia Tech Advance les van a estar poniendo algunos en algunas materias en particular, método de casos, es decir, algunos casos de la vida real donde ustedes van a estar el mismo tutor planteando problemas, donde ustedes obviamente analicen y a lo mejor se hagan un poco de este tipo de preguntas que a lo mejor muchas veces no lo hacemos en algunas materias. Entonces, en algunas en particular tendrán esta posibilidad de poder empezar a abarcar algunas interrogantes dentro de algunos temas en particular que vengan contenidos dentro de la materia. En cuestión, pues bueno, continuando con lo que es la parte del taller, pues también en este caso vamos a ver a continuación el para qué nos podría servir la investigación descriptiva. Una de las, digamos, de los más importantes o de las partes más importantes de para qué nos sirve realizar o aplicar este concepto de investigación descriptiva, pues es que obviamente el primero, pues sería obviamente que nos ayuda mucho a describir fenómenos. Obviamente esto, como les ahorita les comentaba, proporciona obviamente una visión un poquito más a detalle y de manera objetiva de lo que es un fenómeno o alguna situación en particular. Al final de cuentas también otra de las cosas que para lo que nos sirve esta investigación descriptiva es que nos ayuda quizás en algunas ocasiones a tratar de identificar algún patrón o alguna tendencia que se esté suscitando. Obviamente esto permite que al momento de identificar patrones o alguna tendencia o alguna relación que se pueda encontrar sobre algunos aspectos o funciones del problema que se está analizando, pues puedan ser obviamente en este caso más vistos a simple vista o quizás obviamente que en la parte de aquí, pues obviamente que muchas veces no son muy comúnmente observables. Entonces, por lo tanto, pues a veces este tipo de investigación sale o saca a flote este tipo de problemas y obviamente en algunos casos nos damos cuenta que ya es recurrente o ya es muy común que esté sucediendo siempre lo mismo, ¿no? Entonces es parte que también este tipo de conceptos como lo es la investigación descriptiva nos ayude a poder identificar este tipo de situaciones. En cuestión de, digamos que también a lo cual nos puede servir, pues es para en algunos casos tratar de generar alguna hipótesis o algún planteamiento del por qué se está suscitando. Obviamente, aunque no buscamos explicar las causas de los fenómenos, porque a veces ni siquiera lo sabemos al 100%, en esta parte nos puede servir como punto de partida para obviamente hacer ciertas formulaciones o ciertas teorías de lo que en este caso podemos contemplar como ya sea solución, ya sea alguna cuestión del por qué se está generando este problema. Entonces, dependiendo obviamente
de la vista en la cual estamos enfocando, que obviamente en este caso, pues obviamente esto puede después ayudar a que puedan ser probadas algunas por medio de estudios y pues obviamente tratar siempre de mejorar lo que es la parte de los fenómenos que se estén analizando. Y pues bueno, obviamente en este caso, pues esta parte de lo que es la investigación descriptiva nos ayudaría un poquito en ese tipo de cosas, ¿no? Y pues también otra de las cosas también muy importantes, el para qué nos sirve, pues es obviamente la toma de decisiones. En este caso, pues este tipo de planteamiento nos proporciona información muy importante y útil para la toma de decisiones en diferentes ámbitos. En este caso, alguno de ellos, pues es obviamente, por ejemplo, las planificaciones que se hacen normalmente en algunas empresas. Con respecto a lo mejor a algunos casos por las políticas públicas, algunas estrategias de marketing o algunas otras que al final de cuentas dependerá de lo que estemos analizando o del fenómeno que estemos observando para poder empezar a realizar, como ya dijimos anteriormente, algunas conjeturas del por qué se está generando ese tipo de problemas y al final de cuentas se dan muchas veces solución o se dan algunas alternativas de solución y por ende obviamente al final se toma una decisión de a lo mejor ya empezar a aplicar cierto tipo de procesos o cierto tipo de reglas que mantengan obviamente a que este fenómeno pues no se vuelva a presentar nuevamente a futuro, ¿no? Que esa es la idea obviamente del por qué tratamos de hacer o de aplicar este tipo de conceptos en algunos fenómenos que quizás en algún momento se nos llegasen a presentar, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Todo perfecto? Muy bien, entonces, pues bueno, continuemos. En este caso, pues diríamos, bueno, ¿y cómo podría yo hacer este tipo de procesos? Es decir, a lo mejor, pues, a lo mejor, digamos, nos podemos guiar un poquito como que, pues, investigación, pues es investigar, ¿no? Su nombre lo dice, pero, pues, digamos, ¿cómo lo podríamos aplicar? O a lo mejor, quizás nunca habían visto ese concepto que es sobre la investigación descriptiva, pero, pues bueno, hay algunas razones en este caso de cómo las podemos hacer, si lo queremos hacer en algún momento porque a lo mejor hasta ahorita no se había presentado la posibilidad de poderlo realizar, pues bueno, a lo mejor en algún momento se les va a presentar. Entonces, en este caso, el proceso, o digamos, el paso de más o menos de cómo sería el aplicar este concepto, pues primero yo creo que el más importante es definir el objetivo. En este caso, obviamente, antes de empezar a realizar la investigación, es muy importante tener en claro o tener muy presente cuál es el objetivo principal. Y obviamente en este caso también qué aspectos vamos a tomar en cuenta, y que obviamente a lo mejor vamos a tener que redactar o tratar de poner un poquito más como que explicadito lo que es en esta parte lo que vamos a buscar. Entonces, obviamente en esta parte es muy importante que al inicio de la investigación se tengan muy claros estos objetivos y pues obviamente cumplirlos, ¿verdad? Claro está también. Otro de los puntos que tenemos que hacer, pues obviamente es diseñar el estudio, es decir, tratar de plantear cómo va a ser en este caso la selección de la población o la muestra que vamos a analizar. En este caso también, obviamente, checar si en algunos casos habrá algunas variables que tengamos que medir, porque a lo mejor no es nada más así como que cuestión de personal, sino a lo mejor es algo más de máquinas o es algo más de materia o alguno más de, por ejemplo, de artículos. Entonces, obviamente, habrá algunas cuestiones de variables que se tengan que medir como el tiempo, como gastos, como materia prima, no sé, X, ¿no? Estoy hablando algunos ejemplos nada más. Y pues bueno, obviamente también elegir los métodos de recolección. En ese caso, ahí pues obviamente dependerá también pues cuál es el que más nos conviene, pero también el que pues tenemos recursos. Es decir, porque aunque sea una recolección de datos, pues también hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, de los más famosos, como los puse ahí entre paréntesis, pues están las encuestas, las entrevistas, las observaciones, pero pues bueno, obviamente hay muchas en las cuales pues nos invertiremos, por ejemplo, en el caso de las entrevistas, nos tardaríamos más tiempo de lo que a lo mejor nos tardaríamos en las encuestas. En las observaciones, pues estaría más complicado porque también dependerá de qué estemos hablando. Digo, hay observaciones que serán muy fáciles de poderlas obtener, pero a lo mejor algunas no tanto, a lo mejor algunas dependerán del clima, dependerán de si hay luz, dependerá de cuestiones externas a la investigación y que obviamente esto afecte parte de la observación o parte de la recolección de datos que vamos a estar necesitando para empezar a aplicar lo que es la investigación descriptiva. Entonces, obviamente también dependerá mucho. Digo, antes, en algunos años, pues este tipo de procesos de método de recolección, pues eran muy diferentes a las de ahorita. Ahorita ya como todo es tecnológico y lo más ahorita, después de que nos sucedió lo de la pandemia,
Pues muchas cosas ya son digitales, desde comprar el súper, pagar los servicios, de utilizar o manipularlo el saldo en cuestión de las tarjetas, o sea, todo ya es muy digital. Entonces, con mayor razón, la recolección de datos a veces, muchas veces ya es digital. Ya no es como antes de que tenías que ir casa por casa o tenías que irte a una placita a encuestar personas. Digo, hay cosas que todavía se hacen de esta manera, sobre todo, por ejemplo, a menos yo lo vi mucho ahora que fue lo de las elecciones, pues obviamente todavía sigue viendo pues alguien afuera de la casilla preguntando por quién votaste y eso, porque obviamente eso todavía sigue siendo un poquito como antes que se llenaban hojitas, pero a lo mejor si lo queremos ver aplicado, la muchacha puede tener ya una aplicación donde ella la persona nada más marca por quién votó y a lo mejor algo más digital que directamente se manden y no tenga ella que llenar hojitas o cosas así. Entonces, a lo mejor digamos que en cuestión de lo que nosotros vayamos investigando, muchas veces ya se puede hacer un poquito más digital, llámese ya sea una encuesta, ya sea una entrevista o en este caso ya sea alguna observación, ¿ok? Y pues bueno, otra de las cosas que tenemos que aplicar, pues obviamente es que al momento de recolectar los datos, es decir, al momento de llevar a cabo este proceso, pues tiene que ser de manera sistemática y cuidadosa, es decir, tenemos que saber qué es lo que queremos recolectar. Obviamente, pues algunas veces dice ahí cuidadosa porque tomemos en cuenta que esta recolección de datos nos va a llevar a realizar una toma de decisiones, y por ende, pues obviamente si esto está equivocado, nos puede llevar a que la toma de decisiones esté equivocada. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado. Hay que asegurarnos, obviamente, que los instrumentos que estemos considerando sean confiables y válidos, como les vuelvo a comentar, porque esta es, digamos, como que nuestros datos, o se puede decir la materia prima o la gasolina que nos va a llevar a más adelante empezar a trabajar esto. Entonces, si esto con anticipación, si fue lo primero que hicimos y estaba mal, pues obviamente de ahí para adelante todo lo que hagamos, pues obviamente va a estar equivocado. Entonces, la idea no es esa. Entonces, por eso que es muy importante que aquí tomemos en cuenta que la recolección de datos sí le pongamos mucho especial cuidado en este tipo de cosas que sean obviamente información confiable y sobre todo válida, ¿ok? Y pues bueno. Ya teniendo estos datos, ya haberlos recolectado y haberlos tenido ya, digamos, en cualquiera de los métodos de recolección que hayamos decidido utilizar, pues vamos a analizarlos. En este caso, analizar los datos, pues es obviamente una vez que ya hayamos recopilado toda esta información, pues vamos a proceder a analizarlos, como su nombre lo dice, obviamente vamos a checarlo mediante diferentes técnicas de estadística, que de hecho aquí hay varias, como el promedio, como la media, como la mediana, desviación estándar, coeficiente de variación, ¿no? Hombre, no termino de decirles todas las que hay. Entonces hay muchas en las cuales pues normalmente las más famosas pues es el promedio, en este caso, de las que más comúnmente conocen o manejan, pero pues también, como le digo, hay muchas otras más que ustedes pueden aplicar en esta etapa que es el análisis de datos. Y finalmente, pues obviamente también parte de lo importante es que después de haber obtenido estos resultados, pues no nada más es tenerlos y ya, sino interpretarlos, es decir, qué nos dicen los datos, qué nos dieron como o nos arrojaron como información, interpretar obviamente qué fue los resultados que obtuvimos para tratar de, como les decíamos ahorita al principio, identificar obviamente algún patrón, alguna tendencia o algo que se esté presentando recurrentemente, sobre todo, por ejemplo, en caso de tendencias, en el caso, por ejemplo, de la mediana, que nos puede decir, bueno, o de la moda, más o menos cómo andan los demás valores o, por ejemplo, si hubo muchos valores que se estuvieron repitiendo, como en la moda, pues obviamente decir, oye, es que a lo mejor aquí en esta parte nosotros estamos marcando que pues al momento de analizar los datos, pues hay algunos en particular que se están repitiendo mucho. Entonces, a lo mejor decir, bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué se está presentando este tipo de situaciones? Entonces, como dijimos, al final de cuentas, todo esto nos va a llevar a una toma de decisiones. Entonces, al final de cuentas, entendamos que al momento de analizar e interpretar y obviamente en la cuestión de los datos que estuvimos recolectando, pues obviamente todo esto nos va a llevar a tomar decisiones. Entonces es bien importante también ver los patrones, ver qué tendencias hubo, qué resultados se analizaron o se obtuvieron después del análisis de datos para tratar de sacar alguna conclusión y obviamente en este caso entendamos que esto nos va a llevar a tomar decisiones muchas veces buenas, malas, porque al final de cuentas también, digo, entendamos que se van a tomar decisiones o si yo te puedo decir, ¿sabes qué? No es viable poner esta empresa aquí y si tú dices, sí, sí la voy a poner, bueno,
Yo te recomendé con base al análisis que hice estadístico que no era conveniente hacerlo ahí, pero sí, al final de cuentas la toma de decisiones de las personas que son muchas veces externas a los que son los análisis de datos, pero bueno, al final de cuentas es una toma de decisiones, pero se puede llevar alguna toma de decisiones sustentada en alguna investigación descriptiva donde vayan mencionando el por qué se tomó esa decisión y si a futuro alguien necesita hacer alguna investigación o una continuación a la investigación que ya se hizo previamente, pues obviamente tratemos de que todo esto sea verídico y que obviamente parte de lo que se fue concluyendo dentro de la investigación, pues obviamente sea basado en la información que estuvimos recolectando. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Vamos todos bien? Si hay alguna duda, pueden abrir el micrófono y me pueden preguntar sin ningún problema. ¿Ok? Vamos para acá. Muy bien, entonces, bueno, a continuación, pues vamos a ver un pequeño ejemplo de la investigación descriptiva. En este caso, por ejemplo, si tenemos que un investigador desea realizar un estudio descriptivo sobre los hábitos de estudio de los estudiantes en alguna universidad en particular, pues para ello obviamente distribuye encuestas entre una muestra representativa de estudiantes. Como les comentaba, obviamente en esta parte, por ejemplo, imaginemos que a lo mejor, por ejemplo, ustedes que son alumnos de la Universidad CNCI, de manera masiva mandamos un mensajito, una encuesta por medio de correo electrónico, por medio de WhatsApp. Ya obviamente sabemos que habrá algunos alumnos que contesten, algunos alumnos no van a contestar, pero si por lo menos una cierta cantidad de alumnos, como dice aquí, que sea representativa, pues obviamente en este caso, pues lo vamos a poder en esta parte utilizar. Si obviamente una persona me contestó, 10 personas me contestaron, pues obviamente no me va a servir esa muestra. Es una muestra muy pequeña. Tenemos siempre que tratar de que la muestra sea representativa, como su nombre lo dice, es decir, grande, no tampoco así de que millones, porque a lo mejor no tenemos ni el tiempo, ni el dinero, ni la posibilidad de hacerlo, pero sí por lo menos a lo mejor en este caso, que sea una cantidad grande, que tampoco sea muy pequeña, ¿no? En esta parte, pues obviamente en la que se incluyan algunas preguntas en esta cuestión, pues obviamente que nos ayuden a aportar, obviamente en cuestión de lo que queremos realizar. En esta parte, pues, por ejemplo, si el investigador quiere hacer un estudio sobre cuántas horas en esta parte o cuánto tiempo dedican al estudio de manera diaria, cuáles son las técnicas que normalmente utilizan para estudiar y cuál es también igual, cuál es el ambiente de estudio preferido, entre otros aspectos relevantes. Entonces, obviamente él va a hacer una serie de preguntas basado en esto. Acuérdense que dijimos lo primero que tenemos que hacer es, ¿cuál es el objetivo del estudio? Ah, pues quiero saber este tipo de cosas. Entonces, obviamente vas a hacer preguntas referente a esto. Entonces, dice aquí, después de que el investigador analizó los datos recopilados y en este caso encontró que la mayoría de los estudiantes dedican de 2 a 4 horas diarias al estudio, prefieren en este caso estudiar en bibliotecas o en dormitorios y utilizan prácticamente técnicas de subrayado y resumen para prepararse para los exámenes. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Pues obviamente hizo las preguntas, de esas preguntas que mencionamos ahorita al principio, mandó obviamente la información a una cantidad de personas. Las personas que le contestaron, supongo que fue una cantidad representativa, y, por ejemplo, para saberlo de 2 a 4 horas, pues, obviamente, ahí a lo mejor él lo que hizo fue una moda, porque si se fijan, no dice un número en particular. Si él hubiera dicho, invierten alrededor de 3 horas, posiblemente hizo un promedio, porque el promedio, pues, es más o menos el valor intermedio entre estos de manera numérica de los resultados que se obtuvieron. Pero si marca o dice que dedican de 2 a 4 horas, es porque preguntó y todas las cantidades que salieron salió con mayor repetición, tanto 2 y 4 horas. Entonces, ahí no fue un promedio, sino más o menos, digamos, los resultados o las respuestas más repetidas, y por ende fue lo que presentó como resultado. Además, también, pues, obviamente, supongo que para el caso de dónde prefieren ustedes estudiar, pues, obviamente, también lo dejó a libertad de que ustedes como alumnos pusieran. Y, pues, a lo mejor ahí también igual sacó una moda que entre, en este caso, las bibliotecas y los dormitorios fueron las que más respuestas tuvieron o de las que más opciones había. Igual aquí, normalmente yo, por ejemplo, cuando les sugiero hacer una investigación descriptiva, siempre trato de que le pongan opciones, porque a veces cuando lo dejas abierto, imagínate que encuestas a 1000 personas. Dices, bueno, 1000 personas es una buena cantidad, pero imagínate que las 1000 personas te dan respuestas diferentes.
O a lo mejor dices, es que esta creo que se parece a esta. Pues es tu interpretación, pero a lo mejor no era la interpretación correcta, a lo mejor no era realmente lo que la persona quería decir. Entonces a veces es complicado cuando todas las respuestas son diferentes también. Imagínate cómo le va a hacer, no, pues les gusta estudiar en la biblioteca, en el jardín, en la sala, en la cocina, no, pues vamos a tardarnos un rato y no vamos a concluir nada realmente. Entonces aquí la idea muchas veces es que no dejar o no tratar de dejar al final de cuentas como que abierta las respuestas, sino tratar, por ejemplo, aquí de dar pues las más comunes, ¿no? Las 5 más comunes y ya a lo mejor aquí les da la opción y la persona eligió la biblioteca y pues los dormitorios, ¿no? Que son a lo mejor los más comunes. Y también pues algunas técnicas de estudio, pues a lo mejor ahí pones unas 4 o 5 opciones y las personas lo eligen. Y aquí igual también él eligió en este caso la moda, que sería igual elegir los que más se repitieron, pues, fue la técnica de subrayar la información y también, pues, de sacar un resumen al momento de querer, realizar el estudio para los exámenes. Entonces, esa es la parte, digamos, que un poquito de lo que sería un ejemplo de investigación descriptiva. Y pues bueno, ya como conclusión para este tema, pues es que la investigación descriptiva es una herramienta muy importante y poderosa para poder comprender y describir obviamente fenómenos sociales, en algunas ocasiones psicológicos o de cualquier otro tipo. En este caso, al seguir obviamente un enfoque, perdón, así digamos de manera ordenada, paso a paso, lo que tienes que ir haciendo y obviamente de forma rigurosa, porque tenemos que entender que todo esto nos lleva a tomar una decisión, pues obviamente y los investigadores pueden obtener información muy valiosa que puede ser utilizada para toma de decisiones, como lo acabo de comentar. Al final de cuentas, todo esto, pues obviamente también nos lleva muchas veces a formular nuevas investigaciones, como les decía ahorita también, que a lo mejor nosotros lo dejemos hasta cierto punto y alguien más a futuro o inmediato, ya sea a corto o largo plazo, quiera continuar con el trabajo que nosotros hicimos un poquito más a fondo o a lo mejor un poquito más extendido lo puede hacer sin ningún problema. Entonces, aquí obviamente en este punto es cuando, pues, si en algunos momentos ustedes necesitan realizar este tipo de investigaciones descriptivas, no hablo solamente en la escuela, no hablo solamente en las tareas, pueden hacerlo realmente también en la vida diaria, en los trabajos principalmente para mejoras. Es importante quizás llevar así como que un patrón de lo que sería llevar en este caso este concepto que se llama investigación descriptiva. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta este primer tema? ¿Todo bien? Muy bien, continuemos entonces. En este caso, el siguiente tema que vamos a hablar ahora, pues es del tema de resumen. Como comentamos, la presentación del día de hoy del taller, lleva este segundo tema, que sería resumen, que a lo mejor algunos lo hemos escuchado en muchas tareas que nos han pedido hasta ahorita, o si a alguien no le ha tocado, en algún momento le va a tocar un resumen. Les van a pedir resumen al respecto de algún tema en particular. En este caso, pues bueno, ¿qué es el resumen? En esta parte, pues esta es una técnica de comunicación escrita, que consiste en este caso en condensar toda la información importante de un texto largo en un texto un poco más corto, obviamente más conciso, porque en esta parte pues llevamos información, perdón, mucho más sencilla, más corta, más directa, ¿no? En esta parte, permíteme tantito ver.
Ya no te escuché, Mayra. A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Sí se escucha bien ahí? Ya, ahora sí. No sé por qué se puso el silenciador, quién sabe. Bueno, ¿sí me escucharon esta parte de la de presentación esta o lo vuelvo a empezar al principio? Porque yo estaba bien emocionada hablando. Bueno, no, pero yo no te alcancé a escuchar. Sí, no, bueno, okey, no te preocupes. Y bueno, decíamos aquí que lo más importante en cuestión de la importancia del resumen es que, pues, bueno, obviamente de lo más importante es que la información, pues, es tener solamente lo más importante de un concepto o de algún escrito y, pues, obviamente tratar de omitir lo que no es tan necesario, tan importante dentro de la información. En cuestión, obviamente, también esta parte de la importancia del resumen es que nos ayuda a facilitar mucho la comprensión de la parte de lo escrito. Obviamente, al presentar la información de manera un poco más clara y más concisa, pues el resumen nos ayuda mucho a facilitar la comprensión. Y obviamente que a lo mejor si en algún momento te piden que me digas de qué trataba, pues en el resumen se entiende un poco más. Es decir, no me tengo que aventar tantas páginas o tantas cosas por leer. Entonces, en este caso, pues es mucho más fácil de poder comprender un contenido que estaba muy extenso, ¿no? Pues, obviamente, una de las cosas también que nos ayuda, pues, es para ahorrar el tiempo. En este caso, pues, este ofrece una visión general de texto, pues, obviamente, el resumen ayuda a ahorrar mucho el tiempo a quien necesitamos obtener información, con mayor rapidez y, pues, obviamente, no tenemos que leernos todo el texto completo, ¿no? Que también es importante. Y, pues, también en algunos casos, a lo mejor, digo, si ustedes, dependiendo del concepto del resumen que quieran aplicar, pues, obviamente, facilita la toma de decisiones. En este caso, en algunos entornos profesionales, pues este resumen permite tomar algunas decisiones que de manera más rápida, que nos ayuden obviamente a que la información necesaria, pues obviamente sirva para poder hacer alguna evaluación o alguna toma de decisiones de manera informada, ¿ok? Que son algunas de las cosas que podemos tomar como de las más importantes del por qué el uso del concepto de resumen, ¿ok? Déjame aquí porque se movió. Ahí está, muy bien. Pues bueno, de los componentes que tiene un buen resumen, porque algunos pues dicen, pues nada más es escribir, 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 y pues no, tiene así como que algunas cosas importantes como objetivos, se puede decir, o como características o componentes. Una de ellas obviamente es la objetividad. En este caso, el resumen debe ser objetivo y fiel al contenido original, es decir, no inventarnos cosas. En este caso, hay que tratar de evitar siempre opiniones personales o interpretaciones que a lo mejor dejen como que en duda o abierta la posibilidad de pensar yo muchas cosas, sino que no, tenemos que plantear tal cual como viene escrito en el contenido original. Otro de los componentes importantes es la brevedad. En este caso debe ser uno muy breve y conciso, no muy explayado, porque la idea es que sea un resumen, y obviamente capturando nada más la esencia del texto en pocas oraciones o párrafos no muy extendidos, como ya mencionamos. Y en este caso, pues obviamente de los componentes también importantes, pues es la claridad, es decir, debe ser muy claro y muy fácil de poder entender, utilizando pues obviamente un lenguaje muy sencillo, no muy extendido, porque la idea obviamente aquí en este caso del resumen es que, pues como volvemos a decir, es al final de cuentas como si fuera un pequeño escrito que nos dice lo más importante de algo muy grande. Entonces, al final de cuentas, en este caso, es importante siempre tratar de escribir lo más claro posible para que obviamente que la persona que vaya a leer el resumen lo pueda entender sin ningún problema, sin que yo tenga que estar ahí al lado o se le tenga que explicar, pues al final de cuentas lo que es la información que le está leyendo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esa es la idea entre los componentes de un buen resumen. Y la última que nos marca acá, pues, es la, inclusividad. En este caso, debemos de incluir todos los puntos, importantes o los más principales del texto original, sin omitir información importante. Como ya dijimos, aquí no es como que agarrar así como que cachos del archivo o cachos del contenido original y me brinco algunas partes, algunas hojas no las leo, entonces no, es leer todo y ponerle, en este caso, digamos, lo más
resumido posible, lo más conciso posible, pero sin omitir lo más importante. Porque acuérdense que, como dijimos al principio, de las cosas aquí es que quitamos lo no tan relevante y ponemos realmente lo importante. Entonces, eso es bien, bien importante. Al final de cuentas, hay que tener mucho cuidado al momento de estar realizando algún resumen de alguna que me estén pidiendo, pues obviamente también checar si en algún momento a lo mejor alguna persona nos llega a pedir un resumen con ciertas características, bueno, también cumplir las características que nos estén pidiendo. Pero bueno, al final de cuentas aquí muchas veces el inconveniente aquí es que a veces nos confundimos un poco de cuántas páginas debería de tener un resumen. Normalmente tienen de 1 a 2 páginas, a menos que alguien les pida un poquito más de hojas para escribir, pero normalmente, pues, debe ser de 1 máximo 2 porque tampoco la idea es que sea largo, porque entonces mejor me leo, el texto original. Entonces, en esta parte, pues, en algunas cuestiones hay que tratar siempre de cubrir las características que debe tener, en este caso, un resumen y los componentes principales que conllevan este concepto de resumen, ¿ok? Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Muy bien, continuemos. Entonces, por ejemplo, bueno, ¿cómo podría yo realizar o elaborar un resumen? En este caso, pues obviamente hay que leer el texto completo, como ahorita les comentaba, no hay que brincarnos hojas, decir, pues acabo me brinco unas 3 hojas, acabo nadie se va a dar cuenta. Pues sí, pero si de repente estás escribiendo y luego aquí dice una cosa y luego la siguiente parte como que dices, chis, como que siento como que hay una laguna aquí, como que algo no se entiende o qué pasó o me quedé dormida, así como dice uno, ¿no? En las películas, pues es algo así, o sea, tratar de obviamente de leer el texto completo porque es muy importante para poder comprender mejor su contenido y tratar de identificar lo más importante que vamos a plasmar en el resumen. De hecho, algunos utilizan la técnica de subrayado para ponerlo como lo más importante. En este caso también es muy importante que al momento de elaborar el resumen, pues identifiquemos la información más relevante en cuestión de aquí, además de leerlo todo, determinar cuáles son los aspectos más importantes del texto que debemos de incluir en el resumen. También, obviamente, eliminar alguna información que sea redundante, que sea repetitiva. Entonces, hay que eliminar todos estos detalles innecesarios y obviamente que en algún momento esto no contribuye nada a la comprensión del texto. En este caso también, otra de las cosas, pues, es organizar la información, es decir, obviamente llevar la información de manera un poco más lógica y coherente, siguiendo una estructura, obviamente, del texto original, si es posible, porque a veces se complica un poco, pero por lo menos tratar de llegar a que sea una estructura más o menos parecida de qué fue primero, qué fue después, qué pasó al último, etcétera, con el texto original. Y finalmente, pues obviamente también una de las cosas que ponemos es escribir en este caso el resumen. En esta parte, pues hay que utilizar tus propias palabras, asegurándote obviamente de capturar la esencia del texto de manera precisa y clara, ¿ok? En esta parte son de las cosas más importantes. Y pues bueno, ya por último, como conclusión, pues en este caso el resumen pues realmente es una herramienta invaluable para poder captar la esencia de un texto muy largo de manera rápida y efectiva. En este caso, obviamente, al dominar este tipo de técnica como lo es el resumen, puedes mejorar mucho tu capacidad para comunicar información de manera clara, no nada más escrita, sino también a lo mejor en este caso de manera hablada. En esta cuestión igual también es concisa en una variedad de contextos. Entonces, igual también esto al final de cuentas ayuda mucho que, como dijimos, no nada más de forma escrita, sino también en cuestión de otros tipos de comunicación, te puede servir mucho este concepto de resumen. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Pues bueno, si hay alguna duda como quiera en algún momento, pues bueno, aquí dejo mis números de contacto. Agradezco mucho su atención. En este caso, ahí se fue de más. Ahí está mi correo electrónico y también mi número de contacto. Si alguien tiene alguna duda o necesita la grabación de sus talleres, pues bueno, en esa parte, pueden solicitarlos ya sea conmigo o en esta parte si va alguien con mi compañera Mónica, que también es tutora, le puede solicitar la grabación, ella me lo pide a mí y ya se lo proporciono yo a ella para que lo comparta con ustedes.
Y si en algún momento, pues obviamente en este caso, hay alguna duda, alguna pregunta, pues ya saben, contáctenos ahí por medio de WhatsApp o por medio de correo electrónico. Y pues bueno, en este caso, pues por mi parte sería todo. Agradezco mucho su atención. En esta parte, pues bueno, no se olviden de los siguientes talleres que vamos a seguir impartiendo aquí en el Centro de la Cena Podaca. Y pues ya saben que nosotros estamos para servirles y cualquier duda, pues aquí estamos, ¿ok? Entonces, bueno, que tengan buen día, buenas tardes y hasta luego. Gracias, hasta luego. De nada, hasta luego.